Tengan todos muy buenos días, hoy es lunes 29. Como todos los días, le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes, me permite tener esta conexión mágica y espiritual que tenemos todas las mañanas. Le doy gracias por la sintonía, gracias por el apoyo, gracias por los mensajes. Quiero decirles que este programa que transmitimos en directo en Ecos del Torbes se retransmite a las 11:30 por Unión Radio Noticias y también lo puede ubicar por www.ecosdeltorbes.net, www.radionoticias1060.net. En Facebook también este programa lo descargo en Facebook para todas las personas que estén con imposibilidad de ubicarlo en ese mismo horario. Bueno, quiero darle las gracias en primer lugar a todas las personas con las que hemos interactuado este fin de semana, desde el viernes. Debo decirles que hicimos una asamblea en el Colegio de Ingenieros, una asamblea extraordinaria, una asamblea con los docentes de la Universidad de los Andes también. Hemos estado en una asamblea de ciudadanos en el sector Garviras de Barrio Obrero, con una participación amplia, extraordinaria. Todo esto que les voy a narrar tiene mucho que ver con una encuesta que les voy a leer. Es la participación ciudadana determinante en todas estas cosas. Darle las gracias también a todas las personas con las que nos reunimos en Altos de Paramillo, una extraordinaria asamblea de ciudadanos, la que hicimos también en Michelena anoche, una extraordinaria asamblea de ciudadanos en Michelena, encabezada por su alcalde Fernando Andrade, y por supuesto en la compañía que siempre ando del licenciado y ahora doctor también, Javier Tarazona. Bueno, vamos a empezar diciendo entonces lo siguiente. Vamos a revisar una encuesta, una encuesta flash de una empresa consultora ERCOM, Consultores, una nueva visión, esa es su tarjeta de presentación. ¿Por qué es importante el tema de las encuestas y de los estudios de opinión? Porque hay que escudriñar cuál es el pensamiento del venezolano, cuáles son sus motivaciones, sus emociones, sus expectativas, y de esa manera entonces revisar cómo está viendo las cosas. Esto es una encuesta flash, vale decir una encuesta pequeña, corta. La primera pregunta que le hacen a los venezolanos es la siguiente. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál debería ser la opción para salir de la crisis política, económica y social que vive actualmente el país? 78.1% dice Nicolás Maduro debe salir este mismo año. Para un 78.1% de los venezolanos dice que Nicolás Maduro debe salir este mismo año. Para un 18.5% dice Nicolás Maduro debe continuar hasta el 2018. 1.1% de la población dice Nicolás Maduro debe ser el presidente eterno. Yo me imagino que esta debe ser la familia. No sabe, no contesta un 2.2. ¿Qué nos está diciendo la encuesta? Que los encuestados estiman que Nicolás Maduro debe dejar el poder este mismo año frente a un 18.5% que desea que culmine su mandato. ¿Qué revela el estudio? Que la mayoría de los venezolanos están indicando que el pueblo quiere que se salga del presidente, entre otras razones, porque lo que hay es hambre, violencia, violación de derechos humanos, represión. Además, las personas aseguran que la economía del país colapsó por completo. Eso es lo que está diciendo la gente en los estudios de opinión, que la economía ya colapsó por completo. No es que va a colapsar, no, ya colapsó. Y por demás se señala en el estudio que hace 2 años el país está confrontando un déficit de alimentación y de productos en las casas. Pues eso tiene en jaque a Nicolás Maduro. ¿Cuál es la intención del voto para la Asamblea Nacional Constituyente? Cuando a la gente le preguntan, ¿usted participará con su voto en la escogencia de sus miembros? El 80% dice no. Fíjese, esa opinión que ronda sobre el 80% en la sociedad es consolidada. Y fíjese este detalle interesante. Los que en la pregunta anterior
creen que Maduro debe continuar hasta el 2018 es el 18.5%. Pero cuando se pregunta, ¿usted va a participar? Ese sector del chavismo o del madurismo, solamente un 12.3% dice que sí. Vale decir, los que creen que Maduro debe continuar hasta el 2018, hay un sector de ellos que no va a votar por la constituyente. Y por supuesto un 7.7% que no sabe o no contesta. Entonces, estamos hablando de la percepción que tiene el venezolano, es consolidada. Esa propuesta no tiene respaldo popular, sino de apenas el 12.3%. Quiere decir que ni siquiera, si nosotros ubicásemos, por ejemplo, al chavismo en un 25%, de ese 25, réstele 12.3, que son los únicos que estarían apoyando eh, asistir a votar por la integración electoral de esa asamblea constituyente. El 12.3% vale decir, casi nadie, de cada 100, 10 personas solamente estarían más o menos en un ejercicio redondo, de cada 100, 2 personas nada más, de cada 100, 12 personas estarían en disposición de votar por ese proceso. Fíjese que entonces el proceso no tiene ningún tipo de respaldo y es ahí donde indicamos que si toda la sociedad se mueve de forma pacífica, cívica, democrática y constitucional, pues no impondrán esa constitución un 10%. ¿Qué piensa la gente del Consejo Nacional Electoral? La pregunta, ¿cuál de estas frases está usted más de acuerdo si la articulamos con el evento electoral Asamblea Nacional Constituyente? El CNE siempre favorece con sus actuaciones al gobierno. Un 73.3% de venezolanos dice que sí, que el CNE favorece con sus decisiones la actuación del gobierno. Otra afirmación, el CNE es un organismo confiable, justo y equilibrado. El 20% solamente lo considera así. Solamente el 20%. Vale decir, es el Consejo Nacional Electoral una de las instituciones sobre el cual el venezolano tiene una opinión poco confiable. Yo en lo personal a Tibisay Lucena no le creo nada, absolutamente nada. Ese estudio entonces habla de ese cuestionamiento, la gente no lo considera un organismo autónomo, no lo considera independiente, lo considera es alineado a los intereses del oficialismo con la intención de perpetuar en el poder el proyecto revolucionario. Entonces, estamos frente a un órgano electoral donde el venezolano, frente a ese órgano electoral, tiene una percepción negativa. Uno diría, ¿cómo entonces puede ofrecer transparencia, confiabilidad, si el venezolano cree que, bueno, que no opera con independencia? Otra pregunta, la instauración del modelo político. Esta pregunta es altamente importante, vamos a ver cómo es. ¿Usted cree que el presidente utilizará la Asamblea Nacional Constituyente como mecanismo legal para instaurar un modelo de gobierno cubano en Venezuela? El 75.5% dice que sí cree que lo va a hacer. Un 19.1% dice que no cree y un 5.3% no sabe, no contesta. Volvemos a lo mismo. Todo ese ámbito que va del 75 al 80 está consolidado en el país. Pero fíjese usted, y esto es una reflexión para la Fuerza Armada, si el venezolano cree que van a imponer en Venezuela un modelo cubano, ¿cómo queda entonces el nacionalismo de la Fuerza Armada? ¿Qué va a decir la Fuerza Armada? Que el 80% de los venezolanos están equivocados. Y fíjese, el venezolano no habla del socialismo, ni del socialismo democrático, ni del socialismo de mercado, etcétera. Hablan del modelo cubano en Venezuela. Y eso pone en jaque, por cierto, a la Fuerza Armada. Entonces, la idea de convertir a Venezuela en un país al modelo cubano es rechazada por los venezolanos que, entre otras cosas, saben que ya se está imponiendo y en este proceso los chavistas que están
cruzados en este estudio de opinión están en contra de eso también. Manifiestan estar en contra de planes de instaurar modelos de corte comunista en Venezuela. Y es obvio, en el chavismo también hay demócratas. En el chavismo también hay gente que no cree en el modelo cubano. De eso estoy absolutamente convencido porque conozco chavistas que no creen en el modelo cubano. Y menos en el comunismo, que es verbigracia, es la misma cosa. Cuando se habla de los actores de cambio en Venezuela, respuestas y preguntas altamente importantes, porque esto va de la mano con lo que usted siente y opina, y uno lo recoge de esa manera en las asambleas de ciudadanos. Fíjese esto. De la siguiente lista, ¿quiénes son los nuevos y viejos actores que luchan actualmente por el cambio en Venezuela? Los estudiantes, 25.5% de los venezolanos dicen que los estudiantes son los primeros que están a la vanguardia de esa lucha. Pero fíjese quién está de segundo, la iglesia, 24.5. 24.5 vale decir, entre los estudiantes y la iglesia hay un punto. Los venezolanos califican, y créame que eso es así, los venezolanos, así lo siento yo también, así lo sentimos en mi casa cuando debatimos estas cosas. Los estudiantes son los primeros, la iglesia los segundos. Por eso digo que el peso que le da a la conferencia episcopal en el respaldo, esas declaraciones del obispo Moronta, respaldando a los sacerdotes del Táchira cuando señala, los sacerdotes están del lado del pueblo, por eso la gente les da este altísimo reconocimiento también a la iglesia, al episcopado venezolano, del cual todos tenemos que sentirnos absoluta y abiertamente orgullosos, así como lo estamos del movimiento estudiantil. La MUD, 19.5%. Sociedad civil, 19.1%. Fíjese que la lucha que da la sociedad civil y la MUD se diferencian por 4 décimas. Por 4 décimas. Los medios de comunicación, 8.3%, otros 1.1%, no sabe, no contesta, 1.9%. Para el 25 y 24% de los venezolanos valora a los estudiantes y a la iglesia como actores fundamentales en la lucha por el cambio en la Venezuela de hoy. La MUD y la sociedad civil, empatados en la práctica, figuran con una significación estratégica en esta dinámica de cambio que se está produciendo en Venezuela. Y esto le indica, en consecuencia de ello, que los actores son varios, ya no son unos, ni pueden tener el monopolio de las decisiones. Todos estos actores reclaman en su lucha diaria justicia, calidad de vida, respetos humanos, democracia, un mejor futuro para el país. Es decir, la lucha de todos los actores políticos es percibida por los entrevistados no como una lucha de oposición partidista, no como una lucha de la oposición, no como una lucha de los partidos contra Maduro, sino es todo un país que lucha por el respeto de la Constitución bolivariana. Es así la exacta interpretación que hay que hacer de esta encuesta. Vamos al corte y todo esto que que les leo de la encuesta lo vamos a empatar con una declaración de alguien muy importante, el ministro de la Defensa. Declaró ayer el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, de que en Venezuela el juego está trancado. Y en razón a la crisis institucional que él admite, dice que en razón de ello es que Maduro convoca una Asamblea Nacional Constituyente. Ahora bien, esa frase que dice el ministro es correcta, el juego está trancado. Se necesita una propuesta que destranque todo esto. Pero si el 80% de los venezolanos no quiere la Asamblea Nacional Constituyente, no es la Asamblea Nacional Constituyente lo que va a destrancar el juego. Es ahí donde el ministro tiene una percepción acomodaticia, porque él dice que el juego está trancado, que existe una crisis institucional y que el lugar a donde se va a producir la reconciliación del país es en la constituyente. Eso es lo que él dice.
por lo menos admite que hay una crisis institucional. Pero si el ministro leyera el estudio de opinión y leyera otros estudios de opinión, o todos los estudios de opinión, porque tienen en plata para hacerlo dentro de una sala situacional de la Fuerza Armada, pues deberían entender que si el 80% de los venezolanos no quiere una Asamblea Nacional Constituyente, ¿cómo le van a imponer, verdad? ¿Cómo le van a imponer al venezolano una constituyente por la que no quiere? Eso es como si al ministro lo obligaran a casarse con la mujer que él no quiere. Es más o menos parecido, no cásese con esta, pero es que no la quiero, con esa es con la que te vas a casar para vivir de ahí en adelante toda la vida. Bueno, si el venezolano no quiere, ¿por qué le van a imponer como salida lo que el venezolano cree que no es salida? El venezolano cree que la Asamblea Constituyente es exactamente la perpetuación en el poder del régimen con la pretensión cierta de instaurar en Venezuela el modelo cubano, que no es otra cosa que el modelo comunista. Entonces, no nos equivoquemos, no toda una fórmula para que pueda ser una medida que destranque tiene que ser una fórmula que las partes admitan. Pero si el venezolano no quiere la Asamblea Nacional Constituyente y por demás promueven unas bases electorales constituyentes fraudulentas, pues peor, peor aún, porque entonces estás regando con gasolina el conflicto. ¿Por qué? Bueno, porque fíjese, si el 12% de venezolanos solamente está dispuesto a ir a votar a una Asamblea Nacional Constituyente, ¿cómo se pretende que ese 12% le imponga al resto de venezolanos, 80 y tanto por ciento, 87%, le imponga un modelo por el que él no quiere votar? Ni quiere votar por la constituyente, ni quiere tampoco esa constituyente comunista. Entonces, por supuesto que no puede venir el ministro ahora a decir que esa es la fórmula y que entonces existe infantilismo político. No, no, no. Ministro, discúlpeme. No puede ofender usted la mentalidad de los venezolanos. Los venezolanos hemos sido una sociedad culta y civilizadora, como lo es el Táchira. Fíjese usted, por ejemplo, el Maduro diseña unas bases constitucionales totalmente fraudulentas. Maduro dice, vamos a elegir en las capitales de Estado, municipios capitales de Estado, por listas, por lista y representación proporcional de la minoría. Entonces, por supuesto, en todas las capitales de Estado, la sociedad democrática obtendría un constituyentista y ellos, por ser una minoría, obtendrían la otra, el otro constituyentista. Vale decir, en las ciudades de mayor volumen electoral se estaría eligiendo casi que en igualdad de condiciones un constituyente democrático y uno comunista, ¿verdad? Con una diferencia de voto sustancial, ¿sí? Ok, entonces de esa manera empieza el juego. La lista, se vota en el municipio capital con lista de representación proporcional de la minoría. Después entonces se va al resto de los municipios. Entonces en el resto de los municipios existe una clara variación en cuanto a los pesos electorales. Yo siempre en esto, para graficarlo de manera mejor, utilizo el caso de Petare. Petare tiene 300.000 electores. Entonces, mientras Petare tienen que votar 300.000 electores para escoger un constituyentista, en el municipio palavecino de Lara, del estado Lara, se elige con 8.000 votos. Si en el municipio Petare se utilizan 300.000 electores para un constituyentista y en el municipio palavecino 8.000 votos, es claro que existe una sobrerepresentación de los municipios más pequeños, de los municipios rurales, a donde el gobierno ejerce algún tipo de control. Pero adicionalmente a ello, a ese otro sistema de votación, utilizan entonces ahora una circunscripción nacional por lista. Entonces aspiran sacar 168 constituyentistas de listas de campesinos y pescadores, personas con alguna discapacidad, empresarios, pensionados, estudiantes, trabajadores, comunas, consejos comunales. Ayer yo declaraba, por cierto, que van a hacer una base de datos de comunas y consejos comunales y están todos vencidos. ¿Cómo lo vas a hacer? O sea, si están todos vencidos, ¿cómo es eso que vas a hacer una lista con eso?
Pero además de eso, entonces hay otros actores, otros sectores, administración pública, ciencia y tecnología, prensa, intelectuales, cultores. ¿Quién tiene estos registros? Porque el registro electoral es uno solo. El registro electoral es uno solo. Todavía, cuando usted llega a la edad 18 años, usted va y se inscribe en el registro electoral permanente. Cuando tiene 18 años. Pero para usted inscribirse tiene que tener la cédula de identidad. La cédula de identidad lo acredita como venezolano, pero usted para sacar la cédula de identidad antes necesitó la partida de nacimiento y antes de usted tener la partida de nacimiento le dieron el certificado de nacimiento donde usted nació, en qué clínica, en qué hospital, en qué ambulatorio, en qué medicatura. Entonces hay una prueba documental que sigue a la persona hasta que llega a tener su cédula de identidad. Así es como se hace el registro electoral, con los mayores de 18 años. Entonces, ese registro electoral es uno, único, ¿verdad? Un registro electoral único. ¿Cómo es eso que entonces yo voy a tener otros registros distintos al registro electoral, pero manejados o elaborados por el gobierno? Entonces el gobierno elabora una lista de consejos comunales para que voten lo de los consejos comunales. ¿Quién elabora la lista? El gobierno. Pero ese que está en la lista del Consejo Comunal está en la lista del registro electoral permanente. Si esa persona a su vez está en una comuna, está en el registro electoral permanente, en el registro de la comuna, en el registro del Consejo Comunal, pero si estudia en la Bolivariana, estará en el registro de los estudiantes de la Bolivariana. Y si es campesino o pescador, pues estará también en ese registro. ¿Cuántos votos va a hacer esa persona? Es probable que haga 4 o 5. ¿Por qué? Porque del registro electoral permanente, la única manera de dar de baja a alguien en el registro electoral permanente es por su muerte. Es por su muerte. Es por inhabilitación política, que pierde el derecho al voto. Pero entonces, ¿cómo hago para cruzar todos estos listados que no son públicos con el registro electoral que sí es público? ¿Cómo hago yo para saber cuál es el registro de los campesinos? ¿Cómo sé yo qué registro se está manejando? ¿Cuál es el registro de la administración pública? Y entonces es aquí donde surge el fantasma del quíntuple voto. Vale decir, con ese 12% que aspira a votar en la Asamblea Constituyente, que hemos visto en la encuesta, con ese 12% pueden sacar 10 millones de votos. Porque si, y por eso es que la presidenta del Tribunal Supremo, del Tribunal Supremo, perdón, del Consejo Nacional Electoral ha dicho que ese proceso no se puede hacer en 2 días. Claro que no se puede hacer en 2 días. Porque primero tiene que ir a hacer la cola en el municipio con todos los venezolanos, si fuera el caso. Y de ahí tiene que salir a hacer la cola de votación del Consejo Comunal. Después la cola de votación de la comuna. Después la cola de votación en el listado de trabajador donde esté. Si es pensionado, en la cola de pensionado. Y si es campesino o pescador, en la cola de pescador o campesino. Ustedes me dirán si esto suena o no suena a un inmenso fraude. Si el estudio de opinión, que por demás es abierto y absolutamente serio, está señalando que solamente el 12%, ni siquiera los chavistas van a ir a votar, entonces es obvio que estamos en presencia de una exigua minoría que quiere meterse los votos que ellos solamente quieran. Fraudulento totalmente. Bueno, hoy seguimos nuestro recorrido por asambleas de ciudadanos. Quiero decirles que a todos los que me están escuchando, todos conocen mi teléfono, 0424-724-4318. Desde su comunidad, mándeme un mensaje de texto con su nombre, ¿verdad? Y me dice si en su comunidad, me dice qué comunidad es, y me dice si en su comunidad el Consejo Comunal desde hace cuánto tiempo no lo eligen, ¿verdad? Entonces, todos, pásenle la voz a todo el mundo. A Carlos Casanova hay que enviarle la información de si en su comunidad existe el Consejo Comunal y hace cuánto tiempo ya que no se elige. Si está vencido, que está vencido. Si está vigente, pues está vigente, pero necesito que me envíe esa información. Bueno,
Llegamos a la parte final del programa. Espero les haya gustado. Mi teléfono es el de siempre, 0424-724-4318. Sígame por favor en Twitter, @Carlos Casanoval, en Facebook Carlos Casanova, que es donde tengo también el programa. En los canales de YouTube, Carlos Casanova, un día más, ahí también lo pueden encontrar. Me despido con este pensamiento. Tenemos que recuperar la ilusión que nunca hemos debido perder. Tenemos que recuperar la ilusión que nunca hemos debido perder. Dios los bendiga a todos. Regáleme usted a mí también su bendición. Que la preciosa sangre de Cristo nos cubra y nos siga protegiendo con su manto. Así va a ser. Amén. Y que sigamos trabajando por la libertad, por la democracia, por la justicia. Que tengan un excelente lunes y mejor fin de semana. Mejor semana, perdón. Y mejor semana. Muchísimas gracias.